Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Lucas y estamos mirando este capítulo tan interesante que es del capítulo 6 de San Lucas, del 12 al 49. En realidad nos habla el sermón de la llanura. Ya habíamos presentado en el curso anterior de nuestro curso bíblico lo que significa en cuanto que Mateo es el Jesús que sube a la montaña, el encuentro con Dios significa siempre subir a la montaña. Aquí, sin embargo, Lucas nos pone de una forma mucho más concreta. Entonces, una vez que uno se encuentra con Dios, ahora el discurso y las bienaventuranzas, según Lucas, se da en la llanura, es decir, ese lugar de la lucha, de la pelea, de la guerra. ¿Entienden? Los soldados, los ejércitos se encontraban en las llanuras para hacerse frente a frente en las guerras, en las batallas. Esto para nosotros es muy interesante que podamos entenderlo. Esto es interesante que nosotros entonces podamos también comprender la teología que San Lucas nos quiere transmitir. Vamos a mirar un poco el inicio de estos versículos primeros para ubicarnos de lo que significa. Desde el versículo 12 del capítulo 6 estamos de San Lucas en nuestra teología. Dice lo siguiente, desde el versículo 12 tenemos que comenzar. Después de la oración que tiene Jesús, es la institución, comienza con la institución de los 12. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración. Se dan cuenta que tampoco no nos está negando el aspecto de la oración, o mejor dicho, el aspecto de la montaña. Porque la montaña para la Biblia significa siempre el encuentro con Dios, decíamos. La oración es lo fundamental y lo esencial porque hay un diálogo, conocer cuál es la voluntad de Dios. No, antes que todo tenemos que hacer un encuentro personal con el Señor. Y desde ahí nosotros entendemos lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? En este discurso que nosotros le llamamos, según San Lucas, el discurso de la llanura. La montaña. A pesar de que acabamos de entender que desde el versículo 12 nos presenta a Jesús que está también en la montaña para orar. Y pasó, dice, toda la noche en oración. Aquí también el tiempo, toda la noche. Toda la noche no significa simplemente en cuanto a un horario cronológico que estuvo toda la noche, ¿verdad? Puede ser que estuvo incluso más que una noche, ¿verdad? Sino que significa aquí la predisposición del corazón
ante esa oscuridad, entrar en el silencio también, en sintonía profunda con Dios, para entender la voluntad de Dios Padre. Cuando se hizo de día, es decir, a través de la oración, en esa oscuridad encontramos el clarear. Con la oración encontramos la propuesta. Eva peñan de yara, iñan de peñan de apeto, v peñan de ñe, ame peñan de corazón, y cuaya jaojina, o esa cañan de esa peñan de la pena. Va para la ñan de yara y potaja, va para yerure ñan de jamba, esa pañan de yaguatabana, jamba, para yapobuena. Aquí entonces está lo central y elemental, queridos hermanos, cuando leemos en este versículo 13 y nos está diciendo, cuando se hace de día. Es aquí donde llama a sus discípulos y elige a 12 de ellos. Entonces tenemos primero la elección, decíamos. La elección de estos 12 que responderán a un llamado vocacional, es decir, cada uno también va a tener que responder a un llamado específico que Dios le está haciendo. Upea coñandeña ñandú peñandeña ame, upea coñandeña ñandú, ayepa peñandere cobepe, haya na ave y meñande yara. Aguatase haya pose, va para yerure shebe. Se hizo de día, llama a sus discípulos, elige a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. El hecho de dar el nombre de apóstoles. Siempre está primero el discipulado. Primero tenemos que ser, entre comillas, discípulos, es decir, alumnos. Tenemos que escuchar al maestro. Diga, tú ñandé, estilo protestante, ya pointe, porque fuimos 2 o 3 días, hicimos un cursito, etcétera, básico. O ya jante más ñandente, y potaña inventar ya cualquier cosa, en síntesis, ¿verdad? Primero uno tiene que ser verdaderamente discípulo. Hay toda una formación, una preparación. Y eso es lo que a nosotros nos falta, queridos hermanos. Nosotros estamos muy propensos a entender la Biblia a nuestra manera y no como Dios verdaderamente nos quiere transmitir. La Biblia se escribió para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Este es un libro sagrado. Los autores cristianos, los que encontramos aquí, escritores bíblicos, tienen ese gran deseo, respondiendo a la comunidad que piensa, que reflexiona, de que nosotros aprendamos, de que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Y no justamente lo que nosotros decimos simplemente porque se nos ocurre. Ya tengo ya enduana, ya estudiana, ya iguana, va para peñan de yaro mombe useñan de apearireica tú entonces ñañe mongueta alleva ya va para peñan de yara o mombe useñan de. Entonces, por eso está diciendo que una vez que él desciende de la montaña, entra ya. ¿Dónde entra? En su mundo. Allí imagina las apisacuerare. Primero es conocer, entender. Necesitamos nuestro silencio interior, necesitamos nuestro encuentro personal con este Dios que nos ama y que nos quiere. Y desde ahí entonces vamos a dar ese paso tan importante. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. ¿Por qué alguien como tú o como yo invertiría dinero en llevar de nuevo a la gran pantalla otra película sobre la vida de Jesucristo? La primera vez que lo hicieron fue con una película muda de 30 minutos rodada en 1902. Desde entonces han hecho cientos de películas, desde colosales de Hollywood como La historia más grande jamás contada hasta La pasión de Mel Gibson. Por eso nos preguntamos qué tiene de nuevo el Jesús de la serie The Chosen. Por si no ha oído hablar de ella, The Chosen es una serie sobre la vida de Jesús contada a través de los ojos de quienes lo conocieron. Los productores la describen como la primera serie creada fuera del sistema de Hollywood. Significa que se lanzó tras recaudar en Internet más de 10 millones de dólares. Personas corrientes como tú y como yo pensaron que el proyecto era tan apasionante que invirtieron en él.
De hecho, ya es la serie con mayor financiación colectiva de todos los tiempos. La primera temporada se emitió en 2019 y la han visto unos 150 millones de personas. Su creador y director se llama Dallas Jenkins. Dice que el principal secreto de su éxito radica en que los personajes fuertes son individuos con los que cualquiera puede identificarse. Pienso que si puedes ver a Jesús a través de los ojos de quienes le conocieron, te puede cambiar e impactar tanto como impactó a ellos. Por eso, quienes ven la serie dicen, me identifico con María Magdalena, o me identifico con Simón Pedro, o con Nicodemo. Puedo identificarme con sus preguntas y sus luchas y sus pecados. Luego, con suerte, se identificaron con la solución y la respuesta a sus preguntas. Dallas Jenkins y el actor que interpreta a Jesús en esta serie visitaron en agosto el Vaticano y se reunieron con el Papa. No. El modo como Jonathan Rumi interpreta a Jesús es otra clave para entender el éxito de The Chosen. Este Jesús es alguien a quien te gustaría conocer, una persona cercana, con los pies en la tierra y con gran sentido del humor. Incluso se burla del leproso después de curarlo milagrosamente y darle una túnica nueva. Green is definitely your color. Not too shabby. Es una serie que nace fuera del sistema de Hollywood, pero que también apuesta por el máximo de calidad y entretenimiento. Cada escena ofrece una perspectiva original, incluso a episodios bíblicos conocidos de sobra, como la vocación de San Mateo. Después de ver esta escena, empiezas a entender por qué un recaudador de impuestos lo dejaría todo y seguiría a un carismático predicador callejero llamado Jesús. Matthew, son of Alphaeus. Yes. Follow me. Me? Yes, you. Whoa. What are you doing? You want me to join you? Keep moving, street preacher. Do you have any idea what this guy's done? Do you even know him? Yes. Por supuesto, tiene mucho peso el guión. Es muy difícil volver a contar la mayor historia jamás contada, pero The Chosen funciona porque los guionistas utilizan historias de fondo para dar contexto. Para añadir drama a la pesca milagrosa, el guión sugiere que Pedro está en deuda. Por eso está tan desesperado tras una noche de pesca fallida. Es una pequeña licencia poética que añade credibilidad a toda la escena. Teacher, we've been doing this all night. Nothing. All right. That's your word. Para el creador y director de The Chosen, Dallas Jenkins, el contexto y la credibilidad hacen que sea tan atractivo para públicos de todo el mundo. La pregunta número uno que sale cada vez que hacemos algo que no aparece en la Biblia ¿es plausible? ¿Podría haber sucedido histórica o culturalmente sabiendo lo que sabemos de los seres humanos? En muchas representaciones anteriores no parecen seres humanos, parecen cuadros, son muy formales. Con un total de 7 temporadas previstas, los productores esperan llegar a más de 1.000 millones de espectadores en todo el mundo. Y puede que consigan ese objetivo porque The Chosen es una historia que parece jamás contada. Y os hago un spoiler, en esta serie Jesús incluso baila. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo
Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyarañe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología, sobre la enseñanza que nos deja el Evangelio de San Mateo. Qué lindo, queridos hermanos, que sigamos entonces en este caminar, que podamos entender lo que el Señor nos transmite en el día a día. De cada uno de estos personajes, ella acuera oye manifesta, oye cualca, va ella acuera o actúa. ¿Cuál es la acción de cada uno de estos seguidores del Señor? Y recién estábamos hablando, ¿verdad?, de Tomás. Tomás el incrédulo, decimos nosotros ayer. Pero el incrédulo, ¿en quién? ¿Será que era solamente en Jesús? ¿O era en esa comunidad que no sabía transmitir la presencia de un Cristo resucitado? Oye, ve ahí. Porque él después dice, entre comillas, seis juicios, ahí dice la gente. Seis juicios. Da poco y no damos inguillo, veces cuá. Damos inguillo, veces po, allí va. Ve con eso, párame. Nañandu y no veñan de llana. Entonces, no creeré. Da güero viamo, ahí la ve bellece. Pe llévase. Es decir, la comunidad. Queridos hermanos, esta es una cosa esencial y fundamental que tengamos en cuenta. No echemos simplemente toda la carga o toda la tinta sobre Tomás. Como diciendo el incrédulo, sí, está muy bien, el incrédulo. Pero también muchas veces nuestras comunidades no son el verdadero testimonio. Hoy se cajanma, hoy cual cajanma venían de yara, hoy coeja, hoy coe venían de yara, ñan de yara. O llegó putepe, Ñandeyara na ape o imagina. Ustedes saben que hay otros evangelios, por ejemplo San Mateo, cuando nos habla muy en forma interesante, ¿verdad? Cuando Jesús camina sobre las aguas. Recuerden que ahí en ese pasaje, Jesús que camina sobre el agua, la comunidad dice que se comienzan a asustar, comienzan a gritar, comienza a desesperarse esa comunidad. Esos apóstoles que estaban navegando y se encontraban en un momento de tormenta y de dificultad. Y en ese momento dice que se ponen a gritar y se asustan
porque cuando le ven a Jesús caminar sobre el agua, creen que es un fantasma. Esta es la peor bofetada, queridos hermanos, que si uno lo hace con una buena interpretación, va a comprender lo que está queriendo decir el evangelista Mateo. ¿Por qué? Y porque si ellos, que son discípulos, estuvieron siempre caminando con Jesús, si ellos siempre estuvieron con Jesús escuchando, predicando, etc., y ahora un Jesús que camina sobre el agua y no lo reconocen, no lo conocen, volver a conocerlo, quiere decir que ellos están perdiendo el tiempo. ¿Pero en qué sentido, queridos hermanos, perdiendo el tiempo? En el sentido de que todavía no lo conocen quién es verdaderamente Jesús. Vaya pico Jesús, voy tiempo más pico y pendendie, voy tiempo más uguatá pendendie, voy tiempo más lleva penembo, oye cuacabe me jaco anga uguatajina, anda pico ahí yo. No le reconocen, no le reconocen. Este es el peor pecado, vamos a decir así. En los momentos de dificultades, nosotros no entendemos que Dios está presente en medio de esa tormenta. Nosotros cuando encontramos una tormenta no reconocemos a Dios, la acción de Dios en los momentos difíciles de nuestra vida. Está bien amargada la vida. Está bien cuando así en baile. Está bien hoy o despotricaba en de yara contra ante los momentos de tormenta y dificultades. Ellan de yara beba, ellan de yara moa, que esto que aquello, ¿verdad? Entonces, hacienda de país, va a la GP. Eso quiere decir desconocer totalmente el actuar de Dios. Esto quiere decir directamente el desconocer cómo Dios se va manifestando. Aquí la comunidad cristiana, la que se está escribiendo, Lucas, que está mirando y reflexionando, dice, bueno, este es el momento en el cual tenemos que reconocer verdaderamente al Señor. Y por eso que le tenemos a Tomás, no seas incrédulo, hombre de poca fe, sino que crédulo, el amén. Adhiérete verdaderamente a lo que el Señor te propone. Y luego le tenemos también a Santiago. Santiago, hijo de Alfeo. Este es otro de los Santiagos. Luego tenemos a Simón, llamado el Celote. Luego tenemos a Judas, hijo de Santiago. Hay dos Judas, dos Santiagos. Y luego está el Judas Iscariote, que fue el traidor. También entonces en todo equipo, también en todo grupo, queridos hermanos, dayare copamo aibo íngola 100% ayer. Alguno oja por ave, alguno oñepia ave, alguno o moje ove. La camiseta mía lleva oñora y no jagüere, pero porque lucha por el equipo, porque lucha por conseguir, lucha porque quiere verdaderamente llegar al triunfo, llegar al gol, ya a las metas y se obedecen. Pero muchos, queridos hermanos, así también como algunos, ¿verdad? Bajamos los brazos, no nos esforzamos, no luchamos, no nos empeñamos. Y bueno, cuando eso sucede en nosotros, queridos hermanos, ciertamente que después mucho no podemos pedir, no podemos pedir. Pero en fin, este es un momento para que nosotros nos concentremos, veamos, entendamos y desde ahí procuremos también hacer un camino positivo, un camino de salvación, un camino que nos ayude sobre todo a nosotros a ser verdaderos discípulos. En esta selección que el Señor está haciendo, fijémonos, grandes personajes, Pedro, comenzando con él, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, y Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con ñandi yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante
Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Espírito de Deus, meu coração está ansioso demais pra te sentir. Espírito de Deus, eu necessito usar palavras pra clamar o teu poder. Nem sempre sei falar, nem sempre sei clamar o teu poder. Vem, enche-me, só enche-me, como um rio eu quero transbordar. Esvazia-me, esvazia-me de mim, pois eu quero cheio de ti ficar. Vem, enche-me, só enche-me, como um rio eu quero transbordar. Esvazia-me, esvazia-me de mim, pois eu quero cheio de ti ficar. Vem, Espírito de Deus, 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 vem, Espírito de Deus.
Vem Espírito de Deus, 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 vem Espírito. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Estamos mirando aquello que es elemental y fundamental de lo que significa ser felices, ¿verdad? Porque decíamos que era un poco paradójico, parecía contradictorio. Ese piconde ata al pobre, al que es, entonces no significa entonces esa pobreza material, sino que la pobreza es aquella que uno tiene en el corazón, aquella apertura hacia Dios que entonces es capaz, ¿verdad?, de abrirse a los demás. Es esa generosidad, entonces, queridos hermanos. Y esto es lo que tenemos que procurar, pelear, buscar, luchar por eso. La gracia del reino que concede Dios a los que buscan se traduce en los que llegan a encontrarle en la exigencia de un Dios hacia el hermano. Siendo el reino un don que Dios concede, el reino nos convierte en don para los otros. Eso es lo que estábamos diciendo. Es decir, que en la medida en que nosotros aceptamos y vivimos, primero nosotros, queridos hermanos, pero luego entonces eso mismo que aceptamos y ahora somos nosotros don para los demás. El que entiende la primera parte, entonces, felices ustedes los pobres, no necesita demasiadas palabras para llegar hasta la hondura de lo que sigue. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, que va a venir después a continuación. ¿Entendimos? ¿Por qué? Y porque justamente estamos diciendo, felices los que aman a Dios, felices los que aman entonces a su comunidad, felices los que aman entonces a todos, a la humanidad. Eso quiere decir a las personas, al hermano. Es decir, amar a Dios, después decíamos que es amar al prójimo. No se pueden separar estos dos mandamientos, decíamos, ¿verdad? Y Lucas lo insiste, pero de una manera extraordinaria y lo vuelve a subrayar una y otra vez. Y entonces por eso nos dice la reflexión que justamente el que es feliz porque es pobre, tiene alma de pobre, quiere decir que está abierto ¿a quién? Abierto a Dios. Y cuando uno está abierto a Dios, está abierto a la gracia de Dios. Y cuando uno está abierto a la gracia de Dios, quiere el bien para sus hermanos. Y cuando uno se da cuenta que su hermano entonces está en una situación tan desastrosa, en una situación de una pobreza ya de su propia dignidad, entonces upeago dice, ñañembas peñandera pichare, ayema. Upeago dice, ñandeko ñañeñe eve ya eoi, ay shiyaranga ya ñande, ay sheyara anga. Es decir, esa pobre imagen de mi Dios, ay shiyaranga. Y entonces somos capaces, ¿verdad?, de mirar, de sentir, de entender lo que Dios nos dice. Pero si nosotros somos duros, si nosotros queremos hacer lo que se nos canta a nosotros, evidentemente que nunca nos va a llegar, ¿verdad?, la fuerza y la gracia de Dios. Es por eso que tenemos que reflexionar un poco y tenemos que saber, ¿verdad?, concretamente lo que Dios nos está pidiendo. Entonces solamente dice, cuando amamos, el que entiende lo que significa felices, los pobres de corazón, el que se abre a Dios, va a ser capaz entonces hasta de amar a su enemigo, ¿verdad? O sea, porque en realidad, ¿quién es tu enemigo? Y el enemigo es justamente aquel que está de cierta manera sufriendo, ofendido. ¿Pero por qué cosa? Y por una acción
de injusticia que se está tramando, que se está realizando o que le está haciendo sufrir a ese otro hermano. Y entonces vienen las enemistades. Enemistades vienen porque justamente no hay armonía, no hay diálogo y no hay entonces igualdad entre todos nosotros. O porque en un momento pisoteamos los derechos de los demás. Y así vamos creando enemistades. Las luchas entre las naciones, las peleas entre los pueblos que después crean enemistades. ¿Por qué? Y porque quieren apoderar de la tierra. Esto nos pertenece a nosotros. Orea, ave, mandá, orea, ¿entienden? Y así entonces, guerras, desmembrar, tierras. Nosotros en ese sentido creo que todos sabemos y conocemos, ¿verdad? Nuestras historias, nuestras peleas, nuestras guerras, nuestras matanzas. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, se te queda el enemigo. ¿Cuándo terminará en las generaciones y generaciones venideras todos estos problemas y estas situaciones? Y solamente cuando nosotros pisamos fuerte, ¿verdad? Pero en el sentido del amor, en el sentido de ser capaces, ¿verdad? De abrirnos a la gracia de Dios. Apego la pobre de espíritu, el que es capaz entonces de dialogar, de no aprovecharse del otro. La ley de la pobreza del reino se concreta en el amor al enemigo que San Lucas nos repite de una forma solemnemente noble y nos aclara con ejemplos. La conversión que era al principio, en cambio, ese cambio humano es necesario en los que buscan la llegada de Dios y su reino se precisa aquí de manera y expresión y consecuencia del perdón ya concedido. Es decir, que para que pueda existir el reino de Dios, sí o sí tiene que haber ese cambio, esa conversión. Y eso es lo que vendrá entonces ahora como consecuencia. Todo lo que vendrá después de las bienaventuranzas. Un llamado de atención y nos va a decir, bueno, pobre de ustedes, ay de ustedes, belleza guague. Este es el famoso ay, ¿verdad? Que ahora a continuación, después, enseguida vamos a ver al volver con más de Yarañe Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oh Virgencita de Cacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. 27 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la Parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. ¿Qué es el Adviento? La mayoría de nosotros nos alegramos, nuestro corazón se enternece y nuestro espíritu se anima con solo pronunciar esta palabra. ¿Qué significa esta espera o llegada de alguien tan importante? Y por eso debemos prepararnos de la mejor manera posible. El Adviento comienza 4 domingos antes de Navidad. Es un tiempo de reparación para la celebración del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Nosotros nos preparamos a repararnos con oración intensa y con una disposición para recibir a quien está por nacer. Cultivamos una nueva espera vigilante y año tras año nos proponemos llegar a la Navidad con un corazón bien renovados. Todos los textos bíblicos del Adviento nos irán preparando desde el anuncio de la concepción de María hasta el nacimiento de Jesús, para que tengamos esa actitud de escucha, de unidad, de fraternidad, empatía, esperanza y estar siempre también vigilantes de cuanto sucede a nuestro alrededor. En estas 4 semanas previas a la Navidad nos proponemos salir de este mundo que nos abruma con tanta superficialidad, con toda esta cultura, como el Papa Francisco lo llama, del descarte. Salir de este tren de vida que no nos permite enterarnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro, a veces ni en nuestra propia familia. El Adviento tiene 3 finalidades importantes. Primero, recordar el pasado, es decir, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y de pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres, y esta fue su primera venida. Lo segundo es vivir el presente, esta Navidad aquí y ahora. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en nosotros
y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, atentos, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor. La tercera finalidad es preparar también el futuro, mirar hacia adelante, prepararnos para la parucía o la segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor, dice la palabra de Dios, y como juez de todas las naciones, y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y como hermanos buenos con los demás. Esperamos, por lo tanto, su venida gloriosa, que nos trae salvación y vida eterna sin sufrimientos. Queridos amigos, en Adviento volvemos nuestros ojos hacia la imagen de Jesús que está por nacer, con todo lo que Él trae como propuesta también diferente ante muchas realidades. Y tornamos ese tiempo para reflexionar y miramos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde camina nuestra propia familia, hacia dónde camina nuestra propia vida. Queridos amigos, sabemos que en América Latina tenemos el agobio por la injusticia, la corrupción, la desigualdad social, muchos desequilibrios ecológicos, que brota espontáneamente en las personas el deseo profundo de vivir de otra manera. Es urgente, por lo tanto, queridos amigos, que renazca en nosotros el amor, la bondad, la reconciliación, la esperanza en un ambiente de justicia y de verdad. Y esto solamente el niño Jesús, es decir, Dios que nace en nuestra vida, nos lo puede dar. Por eso, para que esto suceda, procuremos, especialmente en estos días de preparación, estas 4 semanas, abrir la mente y abrir el corazón a Dios y preguntarnos cómo, por qué y por quién desgastamos nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Dios, las lecturas bíblicas, nos vayan preparando y guiando para que este niño que está por nacer nos haga brotar en el corazón compromisos, voluntades, acciones y motivos para transformar todo lo que nos rodea. Queridos amigos, deseamos que este tiempo de Adviento sea un renacer para todos los que esperamos la llegada de Jesús en nuestras vidas. Y también invocamos a María, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, que siga siendo para nosotros ejemplo de esta esperanza activa, que va contracorriente, que de cierta manera es una vida arriesgada, valiente, que supo acoger también a Dios en su corazón y a Jesús en su seno y en sus brazos. Les deseo una buena preparación en este tiempo de Adviento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza
En otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Y ya agitado y muy turbado, imagínate a Daniel con tantas visiones. Bueno, en esta visión de las 4 bestias estaba muy preocupado. Y le iban explicando la primera bestia lo que significa, la segunda, la tercera. Y la cuarta le dice, no, ese es un cuarto reino que habrá en la tierra diverso de todos los pueblos. Devorará toda la tierra, la trillará y la triturará. Que se casen los homosexuales, que haya abortos y apoyan la ideología de género. Y todos esos planes de gobierno que apoyan a la muerte, los métodos anticonceptivos. Y bueno, y así pasará. Pero ¿qué dice? Después dice que solamente tendrá 10 cuernos. Hasta ahí va su poder, más de eso no puede. Y va a blasfemar en contra del Altísimo e intentará aniquilar a los santos. La Iglesia Católica es la única que tiene santos. Pero finalmente va a venir el Altísimo, dice, va a triunfar y será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. ¡Qué bueno para festejar eso! Y hoy más que nunca me inspiré mientras estaba cuidando acá a mis ovejitas en este valle de lágrimas y le cantamos al Señor todos juntos. Hijos de los hombres, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, siervos del Señor, almas y espíritus justos, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. ¿Será que quedó lindo esto para el video? ¿Vos decís? Bueno, también lo ponemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, esta hermosa citación bíblica que tenemos aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 del 42 al 47, decíamos que es la síntesis, ¿verdad?, de lo que es esa comunidad cristiana. Opea con Ñande, entonces, opea de oya, perecovende oquene, erecovende billetera, perecovende ipay móvare moita, penere non debe a lleva. Y vivir de acuerdo a eso, queridos hermanos, o procurar luchar. Decíamos al final que muchas veces decimos no, pero porque humiando entendé, humiando ya como hay, humía, etc. Y claro, porque saben que, queridos hermanos, eso ya son consecuencias de un mal accionar, ¿entienden? Esto ya es consecuencia de un egoísmo garrafal, tremendo, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo. Las injusticias, las desigualdades, las pobrezas y después los robos y todo lo que significa corrupciones, eso, queridos hermanos, vienen ya como consecuencia. Me hago consecuencia. ¿Consecuencia de qué cosa? Y del no vivir el ideal, de lo que significa las bienaventuranzas, ¿entienden? De no vivir ese ideal de la pobreza, de no vivir ese ideal de lo que nosotros decimos de la pequeñez, del encontrarnos ante un Señor que es nuestro dueño y Señor y que todos somos hermanos, que todos somos iguales, que todos tenemos que respetarnos, todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos que crecer en nuestras posibilidades. Pero claro, pero como eso es difícil, comienzan las desigualdades, comienzan las brechas, comienzan las dificultades y después entonces sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y eso es lo que sucede en una sociedad, ¿verdad?, donde existe después una anarquía. Anarquía dice cada uno oyapola oyaposea. Vea la anarquía. Cada uno oiko iñacare la imbarete vea. Entonces, upeajo. Y bueno, en este sentido, recuerden que existen también filosofías, ¿verdad? Filosofías que dicen directamente que la vida, que el hombre de por sí en el mundo sobrevive, entre comillas, dice, el mejor, dice. El mejor, el que sobrevive. O de otra manera podemos decir, el que sobrevive en la sociedad es el más baretecho, el que tiene fuerza, el que tiene poder. Y bueno, esas son las relaciones primitivas, ¿verdad? El baretecho. Pero sabemos que las injusticias en este sentido suceden
cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Porque cuanto menos tenemos posibilidades de desarrollarnos dentro de nuestra dignificación, ciertamente que después siempre seremos mucho más débiles ante, entre comillas, los que detentan el poder de una o de otra manera, ¿entienden? Entonces, por eso, queridos hermanos, recuerden aquella famosa ley de Hammurabi. Esto es tiene que ser para nosotros algo espectacular que nos ayude también a entender lo que significa la relación entre nosotros como personas, ¿verdad? Porque antes de Hammurabi, la ley era, ya de la ley de la selva, la ley del Maretecho, ¿verdad? Porque si alguien le mataba a alguien de mi familia, la otra tribu, el otro clan, entonces, ¿qué hacía yo? Toda mi familia se ponía en contra de ese clan y el objetivo era exterminarle a toda esa familia, exterminarle a todo ese clan. ¿Por qué? Porque ustedes vinieron y le mataron a alguien de mi familia. Hammurabi, ¿qué es lo que hace después? Lo que nosotros conocemos como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja, brazo por brazo, pie por pie, etcétera, etcétera. Apellido ese. Ahí veis, ya tengo ya cuando de Biblia ya lea ojo por ojo, diente por diente, pero ya de ya. Pero Hammurabi continúa. Pero ¿qué es lo que? Y mirad que esto fue un gran adelanto dentro de la sociedad de su tiempo cuando Hammurabi puso esto. ¿Por qué? Y porque con eso cortó la venganza y el exterminio del enemigo. Entonces, porque si es posible que ella puede contra uno, ya puede contra todo. Entonces era una inequidad, era una injusticia total. Porque hubo algo, le mató a uno de mi familia, yo me voy y le extermino a todos los que puedo, a todos, ¿entiendes? Entonces Hammurabi puso directamente aquí, no señor, aquí no es que vos porque de por sí está exterminado a su mamá, a su abuelo, a su perro, a su gato, a su gallina, a todo el exterminio. No ellos. Ojo por ojo, diente por diente. Hasta ahí te permitimos, eso es Hammurabi. Bueno, pero eso ya era un gran adelanto dentro de la sociedad, un gran adelanto. Hammurabi todos le aplauden, era un gran rey en este sentido, de la justicia, de la equidad, lo que te corresponde. Pero después viene el tercer momento, ¿verdad? Que es Jesús. Amen a sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Usted vende por ahí, ni ojo por ojo. Te dio una bofetada, preséntale el otro. Te pide tu manto, de camisa. Te pide caminar 1000 metros, estás en 2000 metros. Jesús pasa por encima. Pego el Nuevo Testamento. O pego la Sheikwa, se añandepa, Sheikwa, pego la cristiana. Se no hay cuaña de Sheikwa por ahí, upeaina la ñande, la yerecoina como regla del cristiano. Ñande ko viroreire ñoñorino, viroreire ya yo kutú, ya es ahí se ñande, lleva. No hace falta que sea con un cuchillo, ¿verdad? Sino que ya yo kutú con nuestras formas de hablar, de comportarnos, de dirigirnos hacia los demás. ¿Ya entendés, babe? Esto es demasiado importante que nosotros entendamos, porque esto es lo que Lucas aquí nos está presentando, ¿verdad? Es lo esencial y fundamental del cristianismo. Y esta es la bienaventuranza. Y así, queridos hermanos, nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos al Señor tantas cosas lindas que el Señor nos va presentando. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.